que esté quieta, por favor. Y a los demás niños también. Isaías, el tiempo que usted. Feliz sábado para todos, hermanos. Feliz sábado. Para mí es un placer saludarle en el nombre del Señor. Este es un hermoso sábado. Amén. ¿Verdad que sí? Es un hermoso sábado. Primero porque estamos vivos. Por eso podemos contemplar que es hermoso. Los muertos no pueden adorar. Y realmente la iglesia está unida. Y por la gracia de Dios, en segundo lugar, porque estamos sanos. Estamos sanos. Y digo que estamos sanos porque si de repente usted escucha a alguien tosiendo por ahí, sale corriendo. Y gracias a Dios, aquí nadie ha tosido, ¿verdad que no? Amén. Y nos conocemos. Así es que sabemos si hay alguien que lamentablemente el COVID le ha alcanzado o algo por el estilo. Y gracias a Dios. Gracias. Porque la gente cree ahora que uno tose y el coronavirus, pero antes del coronavirus había gripe. Sí, pero que el asunto es que fruto de esta situación del COVID-19, la covidianidad, ha llevado que de repente alguien se siente raro, hasta la fiebre, ya es que tiene COVID. Incluso ayer, mientras transmitía para la recepción de sábado, le decía por las redes a algunas personas que yo creo que los muertos del COVID han incluido todos los tipos de muertos. Ya han dicho que por el COVID. Sí, eso es lo que creo. Y eso ha llevado a que la humanidad se alarme aún más. Pero de que el COVID es una realidad, es una realidad. Por eso vamos a pedirle a que alguien que usted no haya orado en estos días, con esa persona, usted pueda mantener la distancia, ¿verdad? De que no vaya a caerle alguna gotita voladora encima, pero que usted ore con esa persona por los que están enfermos. Personas enfermas. Hay personas que están enfermas, pero especialmente por aquellos que han perdido familiares, para que el Espíritu Santo los consuele. Y para que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque esta pandemia, desde disminuir, va hacia arriba. Y como decían hace un rato, hay algunos lugares que abrieron, pero están cerrando otra vez. Están cerrando otra vez. Y el epicentro de la pandemia en diferentes países del mundo se está moviendo de un lugar a otro. Así es que, por favor, tienen un minuto. Tienen un minuto, por favor, para que se junten o en familia. Vamos a hacerlo en familia. ¿Ok? Sí, mi hermano. Tiene una sugerencia para que las autoridades no nos molesten, podamos continuar acá. No veo la necesidad porque tenemos que estar tan cerquita allá, como esparcernos, creo yo, o por familia quedarnos, porque así le damos el pie a la autoridad para decir, usted está muy cerca y no tiene ni siquiera a favor. Exactamente, muy bien. Eso está bien. Muy bien. Mantener a una distancia aquí. Vamos a pedir a los padres, a las familias, por favor, que agarren a sus hijos y se sienten en sus lugares con sus hijos. Familias, por favor. Y aquí hay diferentes bancas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a orar. Por favor, pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Ustedes van a orar allí un minuto en silencio por los pedidos de oración, a orar para que el Señor traiga salud física y espiritual a la vida de la iglesia de Peniel, a la iglesia de Shalom y a todos los cristianos, que puedan fortalecernos
y que también nos proteja del COVID-19 y que el Señor tenga misericordia de la humanidad completa, porque estamos en medio de una pandemia que va en aumento, rumbo a 14 millones ya, y más de 500,000 muertos. Así que vamos a orar en silencio y yo termino con una oración. Buen Dios, bondadoso Padre, en esta hora queremos darte la gloria. Gracias, Señor, por la vida. Gracias porque tú todavía nos sostienes con tu brazo poderoso. Aquí estamos, Señor, en medio de desafíos, en medio de dificultades, pero sabemos que tú nos sostienes. Quiero presentarte a cada hijo tuyo que está aquí y a los que están en otros lugares del mundo también. A aquellos que han hecho pacto contigo de servirte, de darte el primer lugar. Quiero pedirte, oh Dios, que tú sigas obrando en sus vidas. Que aquellos que se sienten desanimados puedan ser reavivados por el poder del Espíritu Santo. Y que aquellos, oh Dios, que están enfermos, tú le puedas tocar como médico divino. Y que pueda llevar consolación a los corazones que han perdido seres amados en medio de esta pandemia. Señor, tú tienes el control de todo y tienes el control de tus hijos. La realidad la podemos ver frente a nosotros. Ayúdanos a serte fieles, de manera que si tenemos que partir de este mundo, en el día de la resurrección seamos llamados para vida eterna. Amén. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, abran sus Biblias en el libro de el apóstol Pablo, la carta a los Efesios. La carta a los Efesios del apóstol Pablo. Capítulo 6. Capítulo 6. Y voy a pedir, por favor, a los niños, Isaías y Abdía, voy a pedir que hagan silencio, y a los padres que por favor puedan acercar a sus hijos cerca de ellos, pues el mensaje no solamente es para los adultos, sino también para los niños. He titulado este mensaje La armadura de Dios o invenciones humanas. La armadura de Dios o invenciones humanas. Y quiero que usted abra su Biblia, sea en su celular o sea física, y si puede abrirla de dos maneras, pues bien, porque a veces una versión en el celular y la física es otra versión. Y así usted tiene una visión más amplia, tiene una mejor cosmovisión de lo que queremos tratar en esta hora. Y no quiero pasar de 30 minutos, de manera que podamos disfrutar totalmente del título del tema. Desde su celular usted puede entrar a la transmisión y darle a compartir en la página de la iglesia y con amigos, porque son muchas las personas que están en sus casas
que no se están reuniendo ni en parques ni en templos, porque el COVID-19 nos ha llenado de miedo, de mucho miedo, de mucho temor, y con razón, ¿ok? Con razón, porque realmente cuando inició el COVID-19 nosotros lo estábamos viendo como una chercha, ¿verdad? Pero después las cosas se han intensificado de una manera increíble. Ahora, en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, los textos centrales que hemos tomado, versículo 11, 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11, para partir de esta base. Lean conmigo allí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así lo dice claramente esta versión. A veces nosotros no queremos ni mencionar el nombre de ese individuo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, para que puedan estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Hermanos, la guerra en la que nosotros nos encontramos es una realidad. Es una guerra cósmica entre el bien y el mal. Y esa guerra, el epicentro de esa guerra es el planeta Tierra. Pero esa guerra inició en el cielo. Inició en el cielo, pero se trasladó como guerra cósmica al planeta Tierra. El apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que nosotros somos un teatro, somos un espectáculo para el mundo, para el universo. Pues todo el universo contempla la guerra que hay en el planeta Tierra. Pero a la vez de ser una lucha cósmica, una guerra cósmica, también es una guerra personal. Personal en el sentido que nosotros luchamos contra dos naturalezas. Luchamos en contra de la naturaleza pecaminosa. Aquellos que queremos ir al cielo, luchamos en contra de la naturaleza pecaminosa. Luchamos en contra de hábitos que sabemos que no son buenos y que queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros un cambio de esos malos hábitos. Así es que esto da guerra por donde quiera. Esto da guerra por donde quiera. Por eso el apóstol Pablo nos dice que por lo demás, él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. Los atletas, cuando les toca, sea una lucha física o sea correr, nadar, etcétera, se preparan, se ejercitan y ellos, dice el apóstol Pablo, se abstienen de muchas cosas. Y ellos, para correr, para tener una medalla, en la antigüedad, especialmente dentro del Imperio Romano, lo que se le daba era una hoja de laurel. No se le daba una medalla, sino una hoja de laurel. Y esta hoja terminaba seca después y no servía. Pero ellos no corrían por la hoja de laurel. Por lo que ellos corrían era por la fama de que iban a ser alabados por un tiempo en su ciudad natal o aún en su país. Porque para ellos y para su país esto indicaba que la casta de este pueblo era mejor que la de otro pueblo. Por lo tanto, este soldado, si así podríamos llamarle, este atleta,
tenía que prepararse de una manera rigurosa, porque iba a representar a su país, a su ciudad, y si él fracasaba no solo él, sino fracasaba su ciudad, fracasaba su país, y lo consideraban como tal, un fracasado, y nadie quería mezclarse ni juntarse con un fracasado. Así es que lo estigmatizaban, como dicen los jóvenes, lo aqueroseaban, y nadie quería mezclarse con él. Así es que este atleta se preparaba realmente para eso. Pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 habla acerca de una guerra real, y el centro es soldados. Los soldados debían prepararse mejor que un atleta, porque el soldado sabía que su vida dependía de su preparación, de su conocimiento de la guerra. Nosotros somos soldados, pero soldados de Cristo. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos conocer, número uno, cuáles son las estrategias de esta guerra cósmica, y que ganemos o perdamos, al final o seremos destruidos eternamente y olvidados por los seres humanos, o seremos recordados eternamente y viviremos con Dios por toda la eternidad. Amén. Depende del conocimiento y del uso de las herramientas que nos presenta Dios en esta guerra espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, por lo tanto, lo más importante es que nos fortalezcamos en el Señor. En esta guerra espiritual solo Dios puede fortalecernos para poder salir vencedores. Y él dice: y en su fuerza poderosa. Nosotros sabemos que Dios es omnipotente. ¿Hay algo difícil para Dios? No. ¿Hay algo imposible para Dios? No. En el mismo Génesis, en el capítulo 1, nos dice que Dios dijo: hágase. ¿Y qué ocurría? Se hizo. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, cuando nosotros nos sometemos a Él, somos fortalecidos. El texto 11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura que viene de Dios, pero el apóstol dice de toda la armadura. En la antigüedad, en el tiempo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, los soldados que hoy por hoy Hollywood y demás lo visten como superhéroes, y los jóvenes, los adolescentes, Superman, Flash, el más rápido del mundo, Aquaman, etcétera, todos estos personajes, es el ser humano buscando a alguien que lo salve, alguien que lo proteja. Y uno de los más antiguos es el superhombre, Superman. A este planeta vino un superhombre, y ese fue Jesús. Amén. Y venció porque se vistió de toda la armadura de Dios. Amén. Se sometió a Dios el Padre en todo tiempo, y por eso salió vencedor. Amén. Pero para nosotros entender mejor el contexto del que el apóstol Pablo está hablando, en la antigüedad los soldados no existían chalecos antibalas, pues no habían balas. Se iba a la guerra con espada, con arco, con flechas. Así es que el soldado se ponía un casco protector, porque lo más importante que era Proteger la cabeza. proteger la cabeza. Y después de proteger la cabeza, se ponía como especie de una malla que le cubría desde aquí del cuello y todo esto hasta aquí, ¿verdad? Porque aquí es el corazón, de manera que si venía una espada o algo, no le traspasara. El soldado se vestía hasta los pies con un calzado especial. Los romanos inventaron un calzado de cuero de cerdo,
porque secado se pone muy duro para que los soldados no se hirieran los pies. Todo esto el apóstol Pablo lo utiliza en lo que él dice. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Él dice, nuestra lucha no es contra sangre, nuestra lucha no es contra carne. Entonces la cosa ahí se pone difícil. Porque nosotros somos ¿qué? Sangre y carne. Somos sangre y carne. Y la lucha que nosotros tenemos no es ni contra carne ni contra sangre. Por lo tanto, si nosotros vamos, ¿qué ocurre? Estamos en desventaja. Estamos fritos. Estamos vencidos ya. Ya esa es una batalla que perdida. Por lo tanto, si es una batalla perdida, lo que haría el más débil es que rendirse a la voluntad de quién, del otro. Pero el apóstol nos dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él pasa a dar mucho detalle acerca de contra quién es nuestra lucha. Decía el día pasado que muchas personas han culpado a Dios de este virus y han dicho, ay Señor, ten misericordia, ya llévate esto, ya entendemos, sabemos, y quieren culpar a Dios del COVID-19. Dios no es el culpable de eso. Dios no es el culpable. Dios no fue que trajo ese virus para matar gente, porque la palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se devuelva de su mal camino y que se arrepienta. Eso es lo que Dios quiere, no la muerte de él. Pero hay muchos que mueren en su impiedad porque no quieren aceptar a Dios. ¿Y qué puede hacer Dios con ellos? ¿Obligarlo? No, Dios no puede obligar a nadie. Por eso nos creó con libre albedrío, para que nosotros decidamos qué hacer y qué no hacer. Esa es una decisión pero muy personal. Pero el apóstol enfatiza y nos dice bien claro, nuestra lucha es contra poderes espirituales que lucharon contra el creador y sustentador del universo. Contra ese es nuestra lucha, no es contra carne ni sangre. Cuando nosotros vemos que nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos se rebelan, no debemos ver a nuestros hijos. Tenemos que entender que hay una lucha entre el bien y el mal. Alguien que está luchando por adueñarse del corazón del ser humano. Y cuando digo adueñarse del corazón del ser humano y señalo la cabeza, no es del corazón que bombea la sangre, porque ese no es el más importante. Es donde se originan las emociones, es el cerebro. Satanás está buscando de posesionarse del cerebro de los seres humanos, porque es a través de su cerebro como lo va a controlar, como lo controla y como lo domina. Por eso dijo Salomón, tal el hombre en su corazón, así es él. Lo que usted tiene en la cabeza, eso es usted. Si usted cree a la palabra de Dios, usted actúa creyendo a eso, porque usted sabe quién es Dios. Pero si usted no cree a la palabra de Dios, aunque no le dé el COVID-19, usted se va a morir de COVID. Usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque el miedo lo va a matar. El miedo lo va a matar. En el libro La Conquista del Éxito, el doctor Braulio Pérez Marcio cuenta una anécdota acerca del cólera. Y el cólera le dijo a alguien, voy a Bagdad a matar 5.000 personas. Y cuando vino desde Bagdad, la persona, el interlocutor, le dice, pero dijiste que ibas a matar 5.000 personas y mataste 50.000. Y él le dijo, sí, yo maté 5.000. Los otros se murieron del miedo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Amén.
Pero si usted no está vestido de toda la armadura de Dios, usted tendrá miedo. Porque hay espíritus demoníacos que se acercan a las personas para turbar su mente y llenar sus corazones de angustia, para que se enfermen y para que terminen turbados. Y cuando usted está turbado, usted no piensa bien. Y cuando el que no piensa bien toma decisiones erradas. Y hay personas que hasta se quitan la vida porque están turbados. Es bueno que usted entienda que hay poderes invisibles que están luchando y que le sugieren pensamientos destructivos a usted. Pero doy gloria a Dios porque también hay poderes invisibles que luchan para que nosotros tomemos decisiones correctas. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios está de parte de aquellos que han hecho un pacto de obediencia a Dios. Amén. Él está de parte de esas personas. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, nosotros encontramos que el rey asirio, el rey sirio, quería matar al profeta Eliseo. Y la razón por la que lo quería matar era porque Dios al profeta Eliseo le revelaba todas las estrategias del rey sirio en contra de Israel. Y el rey sirio se dio cuenta de esto y dijo: ok, vamos a ir para matar a Eliseo. Y cuando fueron, rodearon la casa de Eliseo. Y el siervo de Eliseo le dijo: Señor, estamos rodeados. Y él le dijo: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero el siervo no veía eso. Y entonces Eliseo oró. Y el Señor le abrió la vista para que viera. Y entonces él vio un ejército de a caballo y carro de fuego que tenían rodeado a los que tenían rodeado a Eliseo. Dios está con nosotros. Amén. Dios nos llama a someternos y sujetarnos a su palabra. Amén. Y en la medida en que usted y yo dependamos de Dios, saldremos victoriosos de esta pandemia. Amén. Es así. Saldremos victoriosos en medio de la situación económica. Saldremos victoriosos en medio del problema de salud. Sí. Porque el Salmo 91 dice que si usted ha puesto su vida en las manos del Señor, no tendrá temor de ¿qué? De espanto De espanto nocturno. Ni de saeta que vuele de día. Ni de saeta que vuele de día. Ni de mortandad que ande en medio del día. Ni de mortandad que ande en medio del día. Algunas personas dicen que este virus fue creado por humanos. Hay otros que dicen que está en el aire, porque hubo lugares que se contaminaron de manera extraordinaria, de manera misteriosa, que no entienden. Realmente es bueno que usted entienda que detrás de todo lo malo que hay en este planeta está el autor del pecado, que se llama Diablo y Satanás. Amén. Y que en la medida de lo posible Satanás hará no solo este virus, el COVID-19, mientras vaya pasando el tiempo, el enemigo va a crear en el laboratorio de la naturaleza, va a crear mayores virus para destruir mayor cantidad de personas. Y muchos no morirán de los virus, sino del miedo. Porque cuando no se le da a Dios el lugar que Dios requiere, o sea, el primer lugar dentro de nuestros corazones, entonces hay angustia y hay temor. Porque Dios nos creó de una manera tan especial que es para Él vivir dentro de nosotros, estar con nosotros. Y si nosotros lo expulsamos, entonces Dios se va. Y entonces queda un vacío dentro de nosotros que no puede ser llenado con nada más. Por lo tanto hay que vestirse de toda la armadura de Dios. No es tomar una parte, esto sí me gusta y aquello no. No, no es así. Es todo o nada.
Hay personas que van a un lugar para que le hagan un amuleto, un resguardo, que van donde un medio, donde un brujo. Saúl, el primer rey de Israel, lo hizo así. Como no quiso obedecer a Dios, no quiso sujetarse a la palabra de Dios, Dios lo abandonó. Pero ¿quién abandonó a quién? Saúl primero. Fue Saúl quien abandonó a Dios. Y como Saúl no quería hacer lo que Dios dijo, bueno, ¿qué hizo Satanás? Se acercó. Y es bueno que tú entiendas que cuando tú te alejas de Dios, ¿sabes lo que hace Satanás? Se acerca de ti porque tú no te vas a quedar solo. De allí a días, qué bueno que siempre estemos cerca de Dios. Porque si estamos cerca de Dios, estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero si estamos lejos de Él, el enemigo se va a acercar de una forma u otra para destruirnos. Para destruirnos. Y está destruyendo muchas personas con algo que ni siquiera podemos ver a simple vista. Es así. Entonces hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Saúl no quiso sujetarse a la palabra de Dios. Dios lo dejó y Satanás se acercó y lo llenó de angustia y de preocupación y de ansiedad. Y finalmente arrastró con él a la muerte a sus hijos. Y fue a consultar a una pitonisa que le dijo: mira, Dios no está contigo, ya tú estás. Mañana tú te vas a encontrar entre los muertos. Mayor angustia llenó a Saúl que Saúl ni quería comer. Así de sencillo. El versículo 13 nos dice, oiga lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo. El día malo en la Biblia puede ser traducido de dos formas. Número uno, el día final. El día final. Pero también el día malo para usted puede ser hoy. Puede ser una situación tan difícil y tan angustiante que usted no encuentra cómo salir. Pero si usted está revestido de la armadura de Dios, puede resistir en el nombre del Señor. Amén. A mí me gusta mucho una historia de este adventista, el doctor Black, capellán del Senado de aquí de los Estados Unidos, que él cuenta una historia de cuando él era adolescente. Ustedes saben que los adolescentes siempre andan en grupo, tienen su manada, su banda, y andaban juntos varios adolescentes en su banda. Y de repente venía otro adolescente de otra calle y dijeron, hubo uno que dijo, vamos a ponérsela. Ponérsela era golpearlo, darle. Y Black recordó un texto que él se había aprendido, que su mamá lo había motivado a aprenderse, que está en el libro de los Proverbios, que dice de esta manera Isaías, el texto dice, si los impíos te quieren engañar, no se lo consientas. Hay otra traducción, Isaías, que dice, si los impíos te quieren sonsacar, persuadir, no se lo permitas. Y él dijo, no, yo no se la voy a poner a ese muchacho, ¿no? Y se fue. Los otros se la pusieron tan fuerte, lo golpearon tanto al otro adolescente que lo mataron. Wow. Y cada uno de los implicados en la muerte de ese adolescente le dieron encima de 30 años. Wow. Pero Black se libró de eso porque tenía en su cabeza la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, y él recordó ese texto que estos impíos lo querían sonsacar, lo querían persuadir a que fuera por un camino incorrecto. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, el diablo huye. Huye. ¿Por qué razón? Porque lo resistimos en el nombre del Señor. Entonces, es de toda la armadura. La armadura es, número, la cintura con la verdad.
¿La cintura con qué? Con la verdad. Después de que el soldado se ponía todo esto, se ponía el pantalón bien protegido, necesitaba un cinturón. Porque si se iba a la guerra con un pantalón flojo, sin correa, sin cinturón, ¿qué iba a ocurrir? Cuando tuviera que correr. Usted no ha visto a algunos jóvenes que andan así, abiertos, porque el pantalón se le cae y lo tienen aquí abajo. Si se le arma una... Yo he visto a algunos corriendo y han tenido que subirse los pantalones para poder correr. El soldado que va a la guerra tiene que tener un cinto, un cinturón bien apretado para que no se le caiga la armadura. Y el apóstol dice que esa es la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La verdad es una persona. Cuando Jesús vive en la vida tuya, tú tienes la verdad. Amén. Sí, tú tienes la verdad. Pilato le preguntó a Jesús: ¿y qué es la verdad? Y si lo traducimos del latín, Jesús le estaba diciendo al que tú tienes frente a ti. Hay algunas personas que piensan que ellos poseen la verdad, pero no podemos poseer la verdad. La verdad tiene que poseernos a nosotros. Si Jesús te posee a ti, tú estás seguro. Amén. Tú estás seguro no solamente para esta vida de 20, 30 años, sino que tú estás seguro para la eternidad. ¿Por qué? Con razón o sin razón, un día tendremos que partir de aquí. Y aunque yo tenga los años que tenga, aunque usted tenga 70, tenga 100, nadie se quiere morir. Porque nadie fue creado para morirse. Usted dirá, morirse es natural. No, no, morirse no es nada natural. Comer es natural. Okay. Dormir es natural, pero morirse no es natural. Porque si fuera natural, cuando la muerte viene, usted la abrazara y dijera: ven, amiga mía, me voy contigo. Pero nadie quiere la muerte. Aunque hay algunos que para no morirse adoran a la Santa Muerte. ¿Usted sabía eso? Por eso digo, la armadura de Dios por la invención humana. Aquí hay hermanos que son mexicanos. Y en México especialmente, y en Colombia, y en otra parte del mundo, personas que distribuyen narcóticos ilegales. Hay una santa o un ídolo que le llaman la Santa Muerte, que ellos la adoran y le llevan obsequio para que ellos le dé, para que ella le dé bendiciones y para que lo proteja de la muerte. Nosotros adoramos al Dios verdadero, que es el Dios de la vida. Amén. De esa armadura Él nos dice que nos vistamos y que nos vistamos de la verdad. Usted, como hijo de Dios, debe estudiar todos los días la palabra de Dios para saber qué es la verdad. Así es. Y al tener su mente llena de la palabra de Dios, usted podrá resistir. El aspecto número 2 que el apóstol Pablo presenta dice así: vestido con la coraza de justicia. La coraza, todo esto aquí que protege, desde aquí del cuello hasta aquí la cintura. Después de ponerse el cinto, entonces se ponía la coraza encima, que le protegía muchos puntos vitales. Golpe por aquí atrás, por donde están los pulmones, el corazón, el hígado, entre otras cosas, para ser protegido allí con la coraza. Número 3. Número 3, aparte de la coraza, le dice: y pónganse el calzado en los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Amén. Calzado los pies. Los romanos, le decía ahorita, inventaron estos calzados de cuero de cerdo para proteger a sus soldados. La razón, también ellos inventaron, y era que agarraban estiércol humano y lo almacenaban en un lugar. Y hacían armas puntiagudas pequeñas, como pequeñas puntillas. Y a donde se iba a armar la guerra,
y ellos sabían que los enemigos iban a acampar allí, ellos tiraban todo esto contaminado con estiércol humano. Como los otros soldados iban descalzos, terminaban contaminándose al pisar esto. Le daba fiebre y morían, y así podían vencer a sus enemigos. El apóstol, que conocía bien esto, él dice: nosotros tenemos que calzarnos bien los pies con la velocidad, con el anhelo para predicar el evangelio de la paz. Él trae el elemento paz en medio de una situación de guerra. Y es que el evangelio eterno es un anuncio de victoria y de liberación, donde el pecado será destruido para siempre y ya no habrá muerte, ya no habrá maldad, ya no habrá que tener miedo de nada ni de nadie, porque Dios estará en medio de nosotros para siempre y Satanás será destruido. Por lo tanto, el apóstol dice: el evangelio es un evangelio de paz. Es un evangelio eterno por los efectos que causa en aquel que lo ha abrazado, en aquel que lo ha aceptado. Es un evangelio eterno porque él mismo no cambia, pero sí cambia a aquel que lo acepta, a aquel que lo atesora en sus corazones. Ya finalizando, el apóstol sigue diciendo: tomen el escudo de la fe. Tomen el escudo de la fe. Ya el soldado está vestido. Ahora necesita tener el escudo de la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que usted espera. O sea, la seguridad que usted espera de que eso será así. Pero eso será así ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base a usted. Eso será así en base a quien lo promete. La palabra se toman de quien la dice. Si está hablando un hombre, como dice Santiago, muchos dicen: mañana iremos, venderemos, comeremos y ganaremos. Y entonces Santiago dice: el hombre no sabe, el hombre no ve el ahorita, el hombre no ve el mañana, el hombre no puede ver más allá de sus narices. Ahora, Dios sí conoce el mañana. Y entonces Santiago dice: por lo tanto, ustedes deberían decir si Dios quiere. Y de allí viene donde muchas personas dicen Dios mediante, o sea, Dios está mediando en esto. Esto va a ocurrir si Dios así lo permite. Porque ¿quién es usted? ¿Usted es el dueño de la vida? No, usted no es el dueño de la vida. Entonces, fe es confianza. ¿Confianza en qué? De repente usted escucha que alguien dice: yo tengo fe en ti. O sea, yo confío en ti. La fe es creer que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Aunque las circunstancias estén totalmente en contra. Fe es creer que el plan de Dios es el mejor plan para mí. Aunque yo tenga 1000 planes para realizar, y aunque yo diga los planes que yo tengo son buenos, pero los planes de Dios son mejores, porque los planes de Dios son eternos. Y cuando usted hace planes sin Dios, todos sus planes se pueden convertir en planazos. Y usted terminar sin hacer nada, sin alcanzar ningún objetivo. Porque Dios es el que dice, Dios es el que tiene el poder para que se realicen las cosas. El mismo Jesús cuenta una parábola de un hombre rico que tuvo una cosecha tan grande ese año que no cabían en los graneros. Y entonces dijo: ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que yo voy a hacer es esto: voy a romper los graneros y los voy a hacer más grandes. Y así lo hizo. Y entonces almacenó todo allí. Y entonces dijo: ay, alma mía, gózate, porque muchos bienes tienes para muchos días. Y de repente una voz del cielo le dijo: oye, te vas a morir hoy. Vamos a ver mañana de quién va a ser lo que tú tienes guardado. Y entonces Jesús viene y dice la interpretación: eso le ocurre a aquel que es rico en las cosas de este mundo, pero no es rico en las cosas de Dios. La riqueza que tú y yo debemos buscar es primeramente el reino de Dios, ¿qué? Y su justicia, y todo lo demás, ¿cómo vendrá? Por añadidura, porque Dios conoce tus necesidades.
Y Dios no te va a negar nada que te vaya a hacer bien en el presente, pero sobre todo para la eternidad. Él te lo va a suplir. Él dice que te lo va a dar. Finalizo ya con esto que dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Cómo? Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. El casco. Sobre toda cosa guardada, ¿qué debes guardar? Tu cabeza, guárdala. ¿Han hecho trasplante de corazón, sí o sí? ¿No han hecho trasplante de corazón? Sí, han hecho trasplante de corazón. Han hecho trasplante de hígado. ¿Y a quién le han hecho un trasplante de cerebro? A nadie. Porque el cerebro es lo más importante que el ser humano tiene. Y tu cerebro se alimenta por las 5 avenidas del alma. Tu cerebro se alimenta de lo que tú ves, de lo que tú oyes, de lo que tú comes, de lo que tú hueles, de lo que tú bebes. Es así. Si tú comes cosas raras, tu cerebro se alimenta de eso. Y no puedes dudar de que tus decisiones sean raras. Entonces, por eso Dios nos llama que debemos cuidarnos. El yelmo, la cabeza, lo más importante. ¿De qué le servía a un soldado ir con todo desde los pies hasta el cuello protegido y con la cabeza al aire? ¿A dónde le iban a tirar? A volarle la cabeza, a arrancarle la cabeza. ¿De qué te sirve a ti que tú hagas ejercicio todos los días? Haga ejercicio todos los días, pero ande viendo cosas que no debes ver. No. Sobre toda cosa guardada, guarda tu cabeza, porque de eso depende la vida. Ya finalmente Él dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los soldados, cuando iban a pelear, los soldados, ellos oraban. Todavía lo hace. Todavía lo hace. Pero en la antigüedad, y hoy también, andaban con un diosecito personal, con un ídolo, que en algunos países le llaman patrones. Andaban con su patrón. Sea en el bolsillo, hay otros que lo andan con un resguardo. Y hay otros que incluso se visten con cosas por dentro, de que para que no le penetre nada. Y entonces el apóstol Pablo dice, si los que no conocen a Dios inventan cosas humanas para protegerse, si ellos oran a sus falsos dioses, que son ídolos, que tienen ojos y no ven, pero detrás de esos individuos, ¿sabe quién está? Detrás de esos objetos están espíritus demoníacos. Entonces dice: oren ustedes al Dios verdadero. La oración tiene un poder tremendo, porque la oración no cambia a Dios, pero nos pone en armonía con la voluntad de Dios. Jesús siempre dijo que se haga tu voluntad. Y yo tengo un pensamiento desde muy joven, y es que no me moriré ni un día antes ni un día después del día que Dios ha establecido para que yo me muera. Si Dios quiere que me muera hoy, hoy me iré, pero no será ni un día antes ni un día después del día que Dios ha establecido. Mi llamado es, mis queridos hermanos, a que se vistan de la armadura de Dios y podrán estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo no podrá con ustedes si ustedes hacen lo que Dios dice. Porque cuando el enemigo venga a enfrentarlo, Dios saldrá al frente para vencerlo. Y además, ya Jesús lo venció. Amén. Quiero invitarlo a que se pongan de pie para que terminemos con una oración. Oramos. Dios, a ti sea la gloria y la honra en esta hora. Gracias. Porque por Jesús hoy nosotros somos más que vencedores.
Así como Jesús siempre se sometió a tu palabra, que tu Santo Espíritu obre en nosotros el querer hacer tu santa y divina voluntad, para que nos sometamos a tu palabra. No permita, Señor, que el enemigo nos desvíe de tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, en que el plan que tú tienes para nosotros es el mejor de los planes. Bendice a tus hijos aquí reunidos y donde quiera que se encuentren, a los que nos están viendo, a los que nos verán a través de las redes, bendícelos y permite que podamos salir victoriosos del COVID-19 y que podamos ser guardados para vida eterna. Amén. En el nombre y por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Que Dios lo